Hola, en este video queremos mostrarte el recorrido de la vida de Carlo Acutis. Quédate y aprendamos de Carlo Acutis, el influencer de Dios. Carlo Acutis Anzano nació el 3 de mayo de 1991 en Inglaterra. Proviene de una familia italiana que estaba compuesta en ese entonces por él, su padre Andrea Acutis y su madre Antonia Anzano. Actualmente él tiene dos hermanos mellizos que nacieron 4 años después de su fallecimiento en el 2010. Su familia siempre fue una familia tradicional, pero no practicante del catolicismo. En cambio a él le encantaba desde pequeño ir a las iglesias y poder rezar. De hecho, cada vez que hacían un viaje o un paseo, le pedía a sus padres que visitaran los santuarios de la zona para poder ir a rezar en ellos. Así fue como fueron surgiendo muchas dudas en Carlos cuando era niño, y su madre, para poder ir resolviendo estas dudas, fue que hizo un curso de teología, y esto también la acercó mucho más a la iglesia. Carlos asistió a la primaria y la secundaria con las hermanas Marcelinas y luego al Liceo Clásico León XII, que lo dirigían los jesuitas. Aquí siempre destacó para sus maestros por su buen rendimiento y para sus pares, sus compañeros, por su amabilidad, generosidad y por el buen humor que tenía con todo el mundo. En la capellanía de la escuela, él siempre fue un ejemplo por su manera de transmitir la importancia que tenía la Eucaristía para él. En general, Carlos fue un joven común y corriente, como todos nosotros, pero tenía también sus virtudes y defectos. Sin embargo, él siempre destacó porque pretendía poner a Dios en el primer lugar en su vida. ¿Y cómo demostró esto? De muchas maneras, pero la principal fue evangelizando a través del internet. Desde muy joven tuvo una gran devoción por la Eucaristía y por la Virgen María, a quien luego definiría como la única mujer de su vida. Le gustaba especialmente la historia de las apariciones de Nuestra Señora de Lourdes y de la Virgen de Fátima. Fue un apasionado por la vida de los santos, interesándose de manera especial en San Francisco de Asís, San Antonio de Padua, Santo Domingo Sabio y los 3 pastores de la Virgen de Fátima. Manifestó su deseo de recibir la comunión, a la que llamó Mi autopista al cielo, a los 7 años, en el monasterio ambrosiano de Perego, el 16 de junio de 1998. Desde entonces y hasta su muerte, asistió todos los días a misa, rezaba el rosario y se confesaba una vez a la semana. Fue en la feria de Rimini, en Italia, donde se inspiró para su gran proyecto, el deseo de crear una exposición sobre los milagros eucarísticos. Comenzó su trabajo de investigación a los 11 años, el que dio como resultado una obra que explica los hechos milagrosos en torno a la Eucaristía en 20 países, con 160 paneles que pueden descargarse de internet en su página web y que han recorrido más de 10.000 parroquias en el mundo. Carlo, como todo joven, tenía sus luchas consigo mismo. A él le encantaba la Nutella y el helado. Por esto, para cuidar su salud, cultivó la virtud de la templanza. Su madre también nos comentaba que tenía luchas consigo mismo diario en cuanto al comportamiento, a mejorarlo con los demás. Tenía un diario en el cual anotaba su comportamiento con sus padres, con sus profesores y con sus compañeros. También tenía detalles con las personas que se encargaban de la limpieza en su casa, porque consideraba que no era labor de ellos limpiar y ordenar su desorden. Por esto intentó levantarse todos los días más temprano para poder ordenar y limpiar su pieza. Carlo juntó dinero y con sus primeros ahorros le compró un saco de dormir a una persona en situación de calle, de la cual veía camino a misa. También Carlo luchaba con su natural tendencia a ser el payaso en la clase, haciendo reír a sus compañeros, incluyendo a sus profesores. Por esto se propuso mejorarlo cada vez. Carlos solía decir: ¿de qué vale ganar 1000 batallas si no puedes controlar tus pasiones? La verdadera batalla es con nosotros mismos. Siempre fue consciente sobre la dignidad del ser humano y que cada uno reflejaba la luz de Cristo. También estaba completamente convencido de que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que la sexualidad está hecha para el propósito del cual Dios lo creó. Además, su madre nos comentaba que no eran pocas las niñas que lo buscaban,
Carlo, aún así, prefirió guardar su castidad y tener como mujer única en su vida a la Virgen María. También Carlo asimismo invitaba y llamaba a sus compañeros a la castidad. Carlo vivió su vida como cualquier otro adolescente, acompañado de sus amigos, compartiendo temas como los animales, la música o el fútbol, pero tenía como gran interés las tecnologías de la comunicación, lo que lo llevó a hacer su propia página web o a editar películas. Y bueno, es por esto también que se le conoce como el patrono de internet o el influencer de Dios. Fue un adolescente que entregó su servicio por aquellos para los que el mundo era mucho menos accesible, como catequista de niños en su parroquia, visitando ancianos o también en comedores solidarios como voluntario. El Papa Francisco destaca la vida de Carlo, ya que no cayó en la trampa, como dice el Papa. No cayó en las modas, en el mundo como se impone hoy en día. Y por esto Carlo también decía: todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. A inicios del 2006, Carlos enfermó y lo que creían que era un resfrío común terminó siendo una leucemia del tipo M3, que es uno de los tipos de leucemia más graves, más fulminantes que hay. Cuando él estaba hospitalizado, las enfermeras siempre le preguntaban cómo estaba, cómo se sentía, y él respondía que estaba bien y que había gente que sufría mucho más. Él pide la unción de los enfermos y fallece el día 12 de octubre del 2006. Antes de conocer su enfermedad, Carlos había hecho un video donde decía que si él fallecía, quería que lo enterraran en Asís, que todos sus sufrimientos y sus padecimientos iban a ser por el Papa y por la Iglesia. Sono destinato a morire. El día de su funeral, muchas personas llegaron a despedirlo y se acercaban a su madre para decirles que Carlos siempre estaba con ellos, siempre los acompañaba, siempre estaba atento a sus necesidades. Estas personas eran principalmente migrantes o personas en situación de calle a las que Carlos, en lo oculto, en lo secreto, siempre les ayudaba y compartía con él su comida, su tiempo y su fe. El 5 de julio del año 2018, el Papa Francisco declara venerable a Carlo Acutis tras sus virtudes heroicas, debido a un milagro que ocurre en la ciudad de Brasil a un niño de tan solo 6 años que sufría de páncreas. Esto ocurrió en el año 2010, 4 años después de su muerte. El niño se encontraba en la fila para acercarse a besar la reliquia de nuestro beato, en el cual en ese momento él todo lo que comía o bebía lo tenía que vomitar, haciendo que cada vez más su cuerpo estuviera débil. Mientras estaba en la fila, estaba acompañado de su abuelo, y él le preguntó: abuelito, ¿qué debo hacer yo al momento de besar la reliquia? El abuelo le dijo: puedes pedirle que ya no vomites más. Y así fue como el niño, dándole un beso, no volvió a vomitar, y las pruebas y diagnósticos que se realizaron con el tiempo después se dieron cuenta que el niño estaba totalmente curado. Estas pruebas fueron suficientes para que nuestro beato fuera beatificado el día 10 de octubre del año 2020 por el pontífice Papa Francisco.